Bien. Comparto pantalla. Bien, 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 bien. Cargue bien. Bien, chicos. El día de hoy nos toca ver sobre el tema de la evolución. ¿Qué entendemos por evolución? Es el cambio en la diversidad y en la adaptación de las poblaciones de organismos en una sucesión gradual y ordenada de cambios en el ADN. Hay las formas convergentes, divergentes. En las divergentes, en las convergentes, las estructuras análogas, órganos de diferentes origen, pero de una misma función. Ejemplo, alas de mariposa con alas de paloma. Esos son convergentes. Después tenemos los divergentes. Vienen tan rápido. Divergentes, estructuras homólogas, órganos del mismo origen y de función parecidas o diferentes. Ejemplo, aletas de una ballena con el brazo humano. Una es convergente por lo que obviamente ambos, tanto la mariposa como la paloma, tienen sus alas. En cambio, los divergentes tienen la misma función, pero no es obviamente igualitas, sino no son iguales. Las aletas de la ballena es para que puedan nadar. En cambio, nuestro brazo no nadamos, como decir. Sí nadamos en natación, pero hacemos diferentes funciones con el brazo. ¿Bien? Vamos con las teorías dadas por cada uno de los que vamos a hoy día a hablar de las teorías. Teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, llamado la ley del uso o desuso, formulada por J. B. Langmar, quien publicó su libro Filosofía Zoológica. Según Langmar, los cambios son heredados de una generación a otras. Y eso es cierto en parte, sí. Vamos heredando, obviamente, algunas actitudes, comportamientos, rasgos físicos, ¿no? De los padres, de los abuelos, sucesivamente, ¿no? Un ratito, un ratito. Entonces, esas son las herencias de los caracteres adquiridos. Selección natural. Lo plantea Charles Darwin y Alfred Roosevelt Watson. La teoría recién se difunde entre el público general con la publicación del libro El origen de las especies por la selección natural, por Charles Darwin en 1859, basada en las observaciones realizadas por Darwin durante su viaje en Beagle. Postula que solamente sobrevive la población adaptada para las condiciones de espacio y tiempo, es decir, sobreviven los más aptos. Los más capaces son los sobrevivientes. El resto muere, ¿no? Teoría mutacionista, planteada por Hugo de Beris en 1885. Según esta teoría, las nuevas especies surgen súbitamente debido a las mutaciones producidas al azar, de las cuales algunos son favorables y otras son desfavorables. Las mutaciones, ¿no? Que a veces ocurre de que se van mutando, obviamente hay unas que son a favor y otras que van en contra, ¿no? Hoy en día existe eso todavía, ¿no? Ay, siempre en última hora.
Ok, tenemos ahora la teoría sintética de la evolución. La neodarwinista, defendida por Silver, Hardy y Willis. Sus postulados son: la evolución ocurre a lo largo de muchas generaciones. En una población encontramos una determinada posa génica. Si la selección natural actúa, la posa genética varía. De acuerdo con el neodarwinismo, para explicar la evolución hay que tener en cuenta las mutaciones, la recombinación genética y la selección natural. Es decir, las tres anteriores hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Advertencia, recuerda que una mutación es un cambio producido por la estructura del ADN. Claro. Pruebas o evidencias de evolución. Paleontológica. Son aquellos fósiles o restos ancestrales que han sido encontrados en la corteza terrestre. Los tipos son restos anatómicos, huesos, dientes o piel fosilizados, petrificados, compuestos por hierro, silicio o calcio, preservados, conservados por congelación o cubiertos por ámbar o resinas, moldes, grabados de organismos fosilizados en rocas. Huellas son marcas dejadas por organismos. Embriología, rama de la anatomía que estudia el desarrollo embrionario. Edwin Harvey, en 1873, postula que la ley biogenética fundamental, la cual refiere la ontogenia, desarrollo embrionario, es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. Y acá hago un paréntesis, un punto importante, ¿no? Hoy en día estamos con esta lucha de lo que es el aborto, ¿no? Que no está bien. Y mucha gente considera que el ser humano si hay unos que dicen que el ser humano es humano cuando ya está fuera del vientre de la mamá, otros cuando están desarrollándose en el vientre de la mamá, cuando en realidad el ser humano comienza, o el ser vivo, comienza desde el embrión. Sí, desde que somos una minúscula, pero minúscula, somos nosotros ya un ser vivo. Sí, desde que somos esto, de que no somos nada y nos vamos desarrollando, sí, somos seres humanos. Sí, nosotros no podemos pensar o decir o aplaudir de personas que salen en la televisión y otros no, cosas que no han tenido nunca han tenido madre o nunca han tenido hijos, si han tenido, de repente no nos han querido, ¿no? Porque para decir ciertos argumentos, decir de que el aborto debe ser así, no. Ese ser está dentro de la barriga de otro ser, como el caso de la mujer, no tiene nada que ver con una situación que a uno le ha pasado, ¿no? Es como por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Un ejemplo hipotético para que quede claro, ¿no? Porque de repente a ti te fue mal en una empresa, en un trabajo, tú no vas a tampoco decirle a esa persona que le va a ir mal. De repente no es para ti, de repente es para otra persona, ¿no? Para él. No te fue bien a ti, o de repente te fue bien a ti, por otra persona no le fue bien porque de repente no es para él ese trabajo, ¿no? Es diferente, ¿no? Igual, para los que viajan al extranjero, para uno le cae muy bien a pelo, dice el extranjero y le va muy bien, como para otros que no le va muy bien porque de repente lo bueno está en su país y no en otro país, ¿no? Entonces, es así, igual, esa persona, ese ser que está en desarrollo y viviendo, ¿no? Tiene que dejarlo nacer, tiene que dejarlo desarrollarse, ¿no? Como así a todos nosotros nos brindaron la oportunidad a nosotros de nacer, ¿no? Nosotros no sabemos si realmente si hemos conseguido con amor o no. Y te lo digo así, de repente suena rudo lo que te digo, pero
siéntate por un momento con tu madre o con tu padre, si es que lo tenemos vivo, ¿no? Y pregúntale, ¿no? Si realmente nosotros este, hemos nacido, si fuimos realmente, eh, hemos estado en su proyecto, ¿no? De ellos, ¿no? Es de repente algo rudo, pero eso es cierto. Hay muchos casos que sí ha pasado que de repente no hemos estado en el proyecto de ellos, pero hemos nacido, pero nos dieron la oportunidad de estar acá en la tierra, ¿no? Entonces, por eso le digo, y la misma ciencia la defiende. Miren, si la misma ciencia como ciencia lo defienden. Y la ciencia siendo ciencia y siendo un curso o un tema que en la parte religiosa no van unidas a la par porque hay una lucha y disputa de muchos temas, ¿no? Como la evolución del origen del hombre, de las teorías que hay, igualmente la historia, pero va a la par en ese sentido, ¿no? Defiende la vida desde el momento que es un embrión y la religión está ahí acompañada, ¿se dan cuenta? Es decir, y dentro de muchos de los grandes científicos que hay, muchos de ellos han sido ateos, no han creído en Dios, ¿no? Entonces, pero aún así han defendido la vida del ser humano a través de sus investigaciones. Bien, vamos a la bioquímica. Estudio y comparación de los componentes bioquímicos presentes en los diversos organismos. Ejemplo, ADN, ARN, proteínas, ATP, ¿no? Anatomía comparada. Ahí vamos a tener lo que es el órgano homólogo, que son sus estructuras homólogas, órgano anólogo, que son estructuras análogas, y órgano vestigial o de rudimentario, ¿no? Que son órganos sin función importante como el apéndice humano y la muela del juicio, ¿no? Bueno, y acá una teoría de aplicación. Ahora vamos a ver un video, quiero que lo veas, voy a compartir. A ver, está bien. Ok, bien, voy a poner esto. Voy acá, ¿dónde está? Voy acá. No, este es, sí, este es. Ok, un ratito que cargue bien, que desaparezca ese cuadro que está apareciendo ahí abajo. Bien, chicos, sigan atentos. Comenzamos con el video. Va. Las teorías evolutivas son todas aquellas teorías que han sido planteadas por grandes pensadores de la humanidad en el curso de la historia para proporcionar explicaciones plausibles acerca de la evolución de los seres vivos sobre la Tierra. Desde el comienzo de las sociedades humanas, el hombre se ha preguntado de dónde viene y de dónde vienen los seres vivos a su alrededor, por lo que la evolución ha sido objeto de intensos debates desde hace muchos siglos, fuertemente influenciados por creencias filosóficas, religiosas y más recientemente científicas. No obstante, como corriente del pensamiento científico, el evolucionismo nació, probablemente, con las teorías de Charles Darwin, 1809-1882, un científico inglés que dedicó parte importante de su vida al estudio de los efectos de la selección natural y de las adaptaciones sobre las especies. ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso biológico por el cual las especies en la biosfera, sean del tipo que sean, se originan, se diversifican y se extinguen. A través de evidencias fósiles, la evolución busca explicar los cambios y las transformaciones que atraviesan las distintas especies a lo largo de su historia. Puesto que Darwin marcó un precedente revolucionario en el mundo científico, es considerado como el padre del evolucionismo. Hoy en día enlistamos las teorías evolutivas como predarwinistas y darwinistas, haciendo alusión al contexto histórico y científico en el cual estas fueron formuladas. Teorías predarwinistas.
Existieron muchos pensadores predarwinistas que en su época se dedicaron al estudio de los seres vivos y a la búsqueda de respuestas a las múltiples cuestiones relacionadas con su evolución. Aristóteles y la inmutabilidad de los organismos. Aristóteles, 384-322 a.C., fue quizás uno de los primeros pensadores en realizar un sistema de clasificación jerárquica para los seres vivos. Este insistía en la inmutabilidad y la perfección eterna de las especies, así como en la existencia de un orden jerárquico progresivo, es decir, ascendente, en cuya cima se situaba el hombre. Aristóteles aseguraba que el orden así propuesto respondía a una fuerza vital y que no había nada que condujera a cambios fundamentales en los individuos. De allí la teoría de la inmutabilidad, es decir, de los seres vivos creados y no propensos al cambio. Este valor aquí es lo que podrías estar haciendo a cada 30 minutos con esta nueva aplicación. Simplemente tienes que... James Ussher y el Día de la Creación. James Ussher, 1581-1656. A partir del análisis de los textos bíblicos, dedujo que la creación tuvo lugar en una fecha exacta, el 23 de octubre del año 4004 a.C. Sus afirmaciones, por lo tanto, proponían que la Tierra tenía una edad no mayor a 6000 años y que Dios creó una infinidad de criaturas, cada una superando a la siguiente, formas simples y formas complejas, incluyendo a los seres humanos, tal y como los conocemos en la actualidad, es decir, inmutables. La fuerte influencia de la religión sobre el pensamiento científico fue evidente hasta bien entrado el siglo XIX. Esto se demuestra en la historia por el hecho de que los pensadores de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se dedicaron llanamente a la descripción de plantas y animales y no a cualquier intento por explicar cómo adquirieron sus características y formas. Carolus Linnaeus, 1707-1778, por ejemplo, fue un naturalista botánico que dedicó inmensos esfuerzos a la descripción de la naturaleza, aparentemente revelando el orden inmutable de la vida que había sido creado por Dios. Georges-Louis Leclerc y la generación espontánea, también conocido como el Conde de Buffon. Leclerc, 1707-1788, era partidario de la idea del origen de la vida a través de la generación espontánea y de la existencia de un plan maestro inherente a la naturaleza. De cierto modo refutaba la concepción aristotélica de la inmutabilidad, pues llegó a proponer que las especies tenían la capacidad de cambiar en el tiempo, quizá por la influencia del ambiente o por mero azar. Como parte de sus especulaciones, además, Leclerc propuso que la Tierra tenía por lo menos 75.000 años de antigüedad, y entre sus notas incluso insinuó que el hombre y los simios estaban relacionados de algún modo. Jean-Baptiste Lamarck y la teoría de los caracteres adquiridos. Tal vez el primer verdadero evolucionista predarwiniano fue Lamarck, 1744-1829, un naturalista francés que publicó una teoría evolutiva engendrada a partir de observaciones de fósiles de invertebrados depositados en el Museo de Historia Natural de París. Según este personaje, todos los organismos poseían una tendencia progresiva interna que los forzaba a elevarse en la escala natural, es decir, que los seres vivos efectivamente cambiaban en el tiempo, teniendo siempre una versión mejorada de sí mismos. Más concretamente, Lamarck proponía que si un organismo, sus ejemplos se basaban en animales, no había alcanzado aún el tope de su desarrollo, el uso consecutivo de un órgano cualquiera podía darle una potencia proporcional a la duración de ese uso, y de lo contrario, el desuso lo hacía desaparecer. En pocas palabras, Lamarck estableció que, por ejemplo, si una jirafa era incapaz de alcanzar las hojas más altas en la rama de un árbol, su cuello gradualmente iría alargándose, y estos pequeños cambios debido al uso serían transmitidos a la generación siguiente, y luego a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que uno de los individuos lograse alcanzar dicho alimento. Georges Cuvier y la teoría del catastrofismo.
Poco después de que Lamarck hiciera públicas sus teorías, algunos científicos se dieron a la abnegada labor de desacreditarlas. Entre estos figuró Georges Cuvier, 1779-1832, un naturalista francés que fue el primero en documentar la extinción de animales antiguos. Era experto en dinosaurios. Sus ideas fueron resumidas en la doctrina del catastrofismo, en la que se explicaba la evolución a través de violentas catástrofes, inundaciones, formaciones montañosas, etc., que ocasionaron la pérdida de numerosas especies y el desarrollo de nuevas. Con esta teoría, Cuvier y los demás adeptos buscaban explicar las diferencias abruptas entre los registros fósiles y los cambios repentinos que se percibían en las especies extintas. Charles Lyell y el uniformismo. El catastrofismo de Cuvier fue refutado por Lyell, 1797-1875, quien propuso una teoría evolutiva conocida como el uniformismo. De acuerdo a ella, la evolución de las especies estuvo fuertemente influenciada por cambios lentos y graduales que tuvieron lugar desde el comienzo de los tiempos en la superficie terrestre y que son imperceptibles para el ojo humano. Si no saltas este vídeo, te voy a enviar $100 directamente a tu cuenta bancaria. Y no estoy de broma, lo estoy enviando a... Alfred Russel Wallace y la selección natural. Wallace, 1823-1913, fue un naturalista británico que alrededor del año 1858 llegó a las mismas conclusiones que Darwin, explicando la evolución de las especies gracias a la selección natural. Puesto que Wallace y Darwin hicieron públicos sus hallazgos al mismo tiempo, ante la Sociedad Linneana de Londres, muchos autores consideran que la teoría de la selección natural debería conocerse en realidad como la teoría de Darwin-Wallace. Charles Darwin y la selección natural. Como padre del evolucionismo, Darwin fue el primero de los naturalistas, hasta mediados del siglo XIX, en establecer una relación entre el pensamiento evolutivo, muchas veces solo conceptual, y el mundo real. Esto significa que Darwin demostró con hechos, reunidos y explicados en el origen de las especies, el proceso de evolución por selección natural y adaptación. Según su teoría, la selección natural permite que aquellos individuos con las características más favorables sobrevivan en un ambiente determinado y además se reproduzcan más, transmitiendo esos caracteres a su descendencia, la supervivencia del más apto. En concordancia con esto, Darwin también propuso que la naturaleza produce más individuos de los necesarios para cada especie, para permitir que tenga lugar la selección natural. Así pues, la supervivencia del más apto no es más que un resultado del propio instinto de preservación de la naturaleza, para asegurarse que solo los individuos mejor adaptados sobrevivan y se propaguen en el ambiente variable. Darwin propuso que las nuevas especies observadas son producto de la acumulación de pequeños cambios sucesivos, gradualismo, producidos por distintos tipos de adaptaciones. La era postdarwiniana. Las teorías darwinistas sobre la evolución tuvieron mucho apoyo en la comunidad científica, al igual que lo tuvieron posteriormente las teorías mendelianas sobre la herencia de los caracteres y la teoría cromosómica de la herencia. Sin embargo, durante muchos años estos enfoques parecían divorciados o incompatibles, hasta el surgimiento de la teoría sintética de la evolución, también conocida como la síntesis moderna o el neodarwinismo. Gracias a los aportes de científicos como L. Wright, James Haldane, R. Fisher y Ted Opsamsky, esta teoría cuenta ahora con las bases moleculares para explicar el efecto de la selección natural sobre las variables de las especies, de sus poblaciones, o mejor dicho, sobre las frecuencias alénicas de una población. 5 ideas de trabajo. Ok, muy bien. Entonces acabamos de ver entonces lo que vendría a ser las leyes que hay. Ahora te toca trabajar a ti. A ver, chicos, a ver, a ver. Bueno, a ver. Acá tienes trabajo que tienes que hacer, obviamente, ¿ya? Referente a los temas que hemos visto.
la actividad de aplicación, llenar este cuadro de las teorías que hemos visto. Ese es un resumen, ese es un cuadro sinóptico a lo que está acá que hemos visto, ¿ya? Este, un ratito, chicos, ha vuelto este cuadro bendito. Ya, esto de acá que tienen que hacer ya una lectura, y acá comienza su trabajo de ustedes. Bien, este trabajo de acá. Este trabajo que tienen que realizarlo, ya. Tienen exactamente 10 minutos, chicos, 10 minutos para que lo avancen, para que lo realicen. 10 minutos. ¿Quedó claro, no, chicos? ¿Cuál, profesor? ¿Eso de las preguntas? Las preguntas, la última parte, donde dice verificando el aprendizaje, esas de ahí, esas 10 últimas, las van realizando al final. Me la mandan a mi WhatsApp. ¿Está ¿De claro? todo, profe? Profesor, en las 10 preguntas, eso te lo mandamos al WhatsApp. Sí, esta de acá, miren su pantalla, por favor. Verificando el aprendizaje, ese de ahí. Claro, exacto. Ya, ya, profesor. Eso. Sí, ahora, Nicole, ahora lo tienen que hacer. Envío mi número para que me escriban los que no tienen todavía. Tienen 10 minutos, chicos, vamos, 10 minutos.
Ya, chicos, ¿cómo vamos? Recién estoy en el 1, profe. Ya, hagamos una cosa, ya, para que puedan hacerlo con tranquilidad. En el transcurso del día domingo, hoy domingo, hasta el día de mañana, hasta el mediodía, me lo presentan, ¿ya, chicos? Con tranquilidad, ¿ya? ¿Está claro? ¿Mejor? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe. Hasta el día de mañana, escuchen, tienen hasta el día de mañana para que lo presenten hasta el mediodía, nada más que hasta el mediodía, nada más. Si pasado el mediodía del día de mañana lunes, yo ya no recibo. Ya, chicos, por favor, ¿ya? Ya lo ¿Cuál es tengo, lo que profe, estás lo puede dejando presentar. pasar? Esto de acá que estoy dejando de biología, donde dice verificando el aprendizaje, el día lunes, hasta mañana lunes al mediodía me lo tienen que entregar, porque es una nota de participación oral de biología. Ya, chicos, ya una compañera ya me lo entregó, no se preocupe, pero el resto tienen para el día de mañana al mediodía. Ya, chicos, ¿está claro? Yo, profe, ahorita le envío. Sí, profesor, gracias. Ya, ok. Les envío, Profesor, profesor, ahorita yo le mando porque mañana no tengo tiempo. ya, igual está desaprobada. Listo, profesor, gracias. Ya, a ver, entramos, ya mandé el link de historia, ya, entramos a historia en 5 minutos. La evolución a los niveles de la familia del género. En 5 minutos entramos a historia, chicos, en 5 minutos.